Bueno, buenos días, bendiciones, qué gusto poderles saludar, bendecirles sus vidas. Doy gracias a Dios porque podemos un día más estar en este propósito que es hacer oración escritural. Vamos a seguir leyendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan, porque hay mucho que extraer de ahí, del capítulo 17, y hemos estado leyendo en dos fracciones, por decirlo de alguna manera, hasta el versículo 10. Y hablábamos de cómo Jesús empezó prácticamente orando por él. Y luego empezó a darle gracias al Padre, porque le entregaba personas con las cuales podía él terminar la obra que había empezado, como era la predicación del Evangelio. O sea, aquí ya el Señor Jesús estaba para partir de esta tierra y de qué manera, ¿no? Un sacrificio que fue muy duro para él, pero muy beneficioso para nosotros. Si no hubiera sido así, difícilmente o imposible prácticamente sería tener vida eterna. Nosotros hubiéramos sido personas sin una gracia especial, sin sin una oportunidad, sin una esperanza. Y eso le pasa prácticamente a los animales. Los animales no tienen un paraíso, no tienen un cielo. Los animales solo viven el tiempo que vivan y ya. Ellos se mueren, pero no tienen un alma como tal. Sí, tienen un espíritu con el cual viven, pero no un alma. Entonces, nosotros debemos darle gracias a Dios porque somos una creación muy especial, demasiado especial. Y eso hay que valorarlo, hay que agradecérselo a Dios y decirle, Señor, aquí estamos para ti. Estamos para ti, te damos la gloria y la honra por ello. Hoy vamos a seguir leyendo desde el verso 11, ¿sí? Seguir leyendo porque aquí el Señor ya se va a dedicar a pedir por los suyos, por los que creyeron en Él y comienza como una tercera etapa en ese tiempo de oración que hizo el Señor Jesús. Una oración bastante larga, prácticamente la única que se registra del Señor Jesús que haya hecho tan extensa. Y esto denota mucho amor por quienes lo siguen a Él. Y en esa oración nos incluyó a nosotros y lo vamos a poder ver en el transcurso de esta lectura. Yo les invito a que oremos antes de iniciar. Incline su rostro si puede hacerlo ahí donde se encuentra. Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor su bendición, su bendición. Amado Señor y Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos acercarnos ante ti confiadamente. Lo hacemos a través de Jesucristo, tu amado y precioso Hijo. Lo hacemos, Señor, creyendo en tu misericordia, en tu bondad, en tu justicia. Lo hacemos, Señor, sabiendo que tú eres Dios justo, grande en poder, lento para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Tú quieres más bien, Señor, que nosotros procedamos a nuestro propio arrepentimiento por lo que hicimos mal, por lo que hemos hecho mal, Señor. Te rogamos, Dios, que nos des esa facultad día a día, Señor, que nunca perdamos la sensibilidad de saber cuándo nos equivocamos, cuando cometemos esos errores, Señor. Muchos de ellos son involuntarios, pero de igual manera no nos exoneran de una corrección, de un castigo. Y tu palabra dice que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por esa razón, Señor, acudimos a tus piedades, a tus misericordias, para que sean borrados, Señor, de ese registro que hay de faltas de cada uno de nosotros. Acudimos a tu misericordia, Señor, para que tengas a bien perdonarnos y sacarnos en limpio, Señor, a través de la justificación que hizo tu Hijo Jesús por nosotros.
a través de esa redención, porque ahora somos propiedad exclusiva tuya, Dios. Por esa razón, Señor del cielo, queremos decirte, Dios, gracias por tu Espíritu Santo, porque es tu Espíritu, Señor, el que nos lleva a ese convencimiento. La palabra de Dios dice que cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y qué bueno, Señor, saber que tu Espíritu Santo nos redarguye, que tu Espíritu Santo nos guía a un arrepentimiento genuino, Señor, para poder alcanzar gracia para el oportuno socorro. Señor, gracias por esta palabra que hemos estado desglosando, que hemos estado aprendiendo de ella, de cómo tu Hijo Jesús hizo una larga, preciosa oración, muy concisa, muy clara, y que nos cubrió a nosotros con ella. Gracias porque todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, repercute por la eternidad, Señor, porque Él como Dios hace que así sea. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por los que ya llegamos a estas plataformas. Y también gracias por los que han de llegar, aún por los que han de recibir el mensaje a través de estos medios virtuales, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén, Señor. Y amén. Bueno, muy bien. Versículo número 11 del Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice lo siguiente: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dice el mismo Señor Jesús, sabiendo que Él iba a partir de esta vida. O sea, él daba por sentado que iba a volver al Padre. De donde salió, iba a volver. El regreso, el retorno. Por esa razón, el Señor Jesús hace esta oración, porque prácticamente es la única oportunidad, humanamente hablando, de poderlo hacer. Como cuando una persona que todavía está en su juicio cabal, pero está en su lecho de muerte, escribe un testamento o redacta un testamento o lo lee a los interesados. Prácticamente el Señor Jesús está tomando una situación similar, haciendo una oración para dejar un legado, para dejar el amor de Él, porque está la oración de amor. Y él está diciendo, ya no estoy en el mundo, mas estos, refiriéndose a sus discípulos, mas estos aún se quedan aquí. Y dice que Él vuelve al Padre. Y lo que le pide al Padre es, Señor, guárdalos en tu nombre, para que se mantengan en esa unidad, para que sigan siendo uno como nosotros. Es un gran amor, es un gran amor. Y yo quiero que hoy usted, ahí donde se encuentra, pueda decirle a Dios, Señor, voy a procurar la unidad. Como seres humanos, como personas, bien sea que tengamos un cargo en una congregación, bien sea que seamos líderes en una empresa, que tengamos un rango mayor que algunas personas, pero que eso no sea motivo para excluir a las personas, sino más bien para unirlas. Siempre provocar la unidad. Acordémonos que cuando nosotros fuimos engendrados en el vientre de nuestras madres, fuimos concebidos. Entonces empezamos a dividirnos. De una célula se divide a dos, pero nunca se separan. Y de 2 pasa a 4. Y siguen unidas, y de 4 a 8 y así sucesivamente. Hasta formar un núcleo, hasta formar una persona, un ser humano.
O sea, nosotros somos parte de una división, pero no una división para independencia, sino de una división para crear otro órgano que hace falta. Y así debemos observarnos como iglesia, procurar siempre esa unidad. Y el Señor Jesús lo que menos quería era que cada quien cogiera por su lado. Desafortunadamente, a nuestros tiempos estamos muy divididos. Los gobernantes están divididos. Las clases sociales están divididas. ¿Sí? Han puesto como una especie de estratos, ¿no? Y esos estratos han hecho mucho daño, porque nunca fue el ideal de Dios, nunca. Él quería que se convivieran. Por eso usted cuando ve la elección de los apóstoles, unos de ellos eran muy ricos, como el apóstol Pedro, él era un empresario. Mateo, que era el publicano, él por motivo de cobrar impuestos tenía un muy buen salario. Y así, el Señor Jesús, cuando llama a sus discípulos, los pone a vivir unos y otros. 3 años, lo que duraron en ministerio con Jesús. Y dormían juntos, comían de lo mismo, andaban las mismas trayectorias sin las ayudas que de pronto algunos con el dinero que tenían podían pagar algún animal de carga que los transportara o una lancha y no rodear, como les tocó en muchas ocasiones, el lago de Galilea. Entonces, estar en Cristo, es decir, soy de un estrato espiritual. No podemos continuar con esos paradigmas, con esas exclusividades. Ni hay iglesias estratificadas, no hay iglesias de primera y de segunda. No, no. Para Cristo somos una sola iglesia. Entonces mire ese amor tan grande que el Señor está demostrando. En el verso 12, el mismo Señor Jesús dice algo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Y esto para que la escritura se cumpliera. O sea, el mismo Señor Jesús dice, Padre, tú y yo somos muy responsables de nuestros actos. Padre, tú y yo somos personas o somos seres que lo que engendramos, cuidamos. De hecho, miren que hay una versión, que es la versión 1909, donde dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y en la versión 1960 dice, creó. O sea, cuando habla de crear, está hablando de formar, pero cuando habla de criar, está hablando de cuidar. O sea, Dios lo que forma lo cuida, como un padre. Lo natural sería que un padre cuidara a un hijo que engendra, que crea, como una madre. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Yo estoy cuidando lo que he engendrado. Los que han nacido de nuevo, en tu nombre yo los he guardado. Pero había como una exclusividad o había como una especie de orden. Y era que un ser humano iba a entregar a Jesús, un ser humano. No se sabía el nombre de este personaje. No se sabía quién era, pero el mismo Señor Jesús dijo, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y dice, a aquella persona le hubiera sido mejor no haber nacido, porque nació para perderse. Amado, quiero que registren esto en sus corazones, en sus mentes. La única persona que debía haberse perdido de todos los seres humanos era
aquel personaje que iba a entregar a Jesús. Vuelvo y repito, no se sabía. Pero en la cena del Señor, él mismo dijo, uno de vosotros me va a entregar. Yo creo que si había lugar peligroso en ese momento en la vida de Jesús, si había lugar difícil en ese momento, era ese, estar en la cena del Señor. Porque ahí se iba a evidenciar. Ahí se iba a evidenciar. Dice que Satanás entró directamente al corazón de Judas y le hizo hacer lo que hizo, vender al maestro, vender al Señor Jesús. Y esto es muy doloroso. Y eso está pasando de alguna manera. Personas que han estado en el camino del Señor y se han desviado el propósito. Terminan negando a Jesús, terminan vendiéndolo por cosas. Hay personas que dicen, no, yo no sigo allá, eso se sufre mucho. Mire, se sufre más en Dios. Amados, créame, se sufre más en Dios. Es un engaño. Es un engaño. De que desde que llegaron a Cristo les va peor. Es que el Señor está quitando unas cosas y a veces eso no gusta. Por esa razón necesitamos nosotros tener mucha claridad en estar en el Señor, en estar en Cristo. Es muy importante estar en Cristo, es necesario, es indispensable. Él sí es indispensable en nosotros. Entonces aquí vemos que el Señor dijo, habló de este personaje. Ahora, yo quisiera que usted viera las consecuencias de negar a Cristo. Son terribles. En el Salmo número 109, el Salmo 109, le da a usted luz, le da a usted claridad de lo que pasó. De qué le pasa a la persona que niega al Señor. ¿Qué le pasa a la persona que se aparta del camino? Por eso, amado, tiene usted que pensarlo miles de veces antes de hacer algo así. Eso es un suicidio espiritual y eso afecta a la familia. Por eso, ni lo piense, ni lo piense. Mejor me aparto, mejor me retiro de aquí. Es mejor continuar, créame. Es mejor continuar. Miren las consecuencias. Salmo 109. Y le voy a colocar en contexto. Este es el resumen de la vida de Judas. O sea, sí estaba escrito de esa persona, pero no se sabía quién era. Pero como ya sabemos, ahora podemos decir, aquí estaban hablando de Judas. ¿Y cuánto hacía que se había escrito los salmos? Más de 800 años. Más de 800 años y ya estaba profetizado qué le iba a pasar al que entregara al Señor Jesús. Mire, dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Eso hizo Judas. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Wow. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado.
estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Dice el verso 17, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Todo este capítulo habla de el hombre que iba a traicionar a Jesús. Sabiendo usted esto, piensa que es bueno salirse del propósito de Dios. Uno tiene que creerle a Dios. Uno debe esforzarse por creerle a Dios y por amarlo y por estar en él. No todos los días hay el mismo ánimo. No todos los días hay ese gozo, esa alegría de hacerlo, pero uno hace resistencia a eso. La palabra de Dios dice que someteos a Dios, resistí al enemigo y huirá de nosotros. Hay ocasiones donde hay que resistirlo y hay ocasiones donde hay que huirle. Y cuando habla de resistencia, de resistirlo, me opongo a todo lo que él quiere que yo haga. Y voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Por eso no vivir de sentimientos, amados. Aunque tenemos sentimientos y Dios los respeta, no podemos vivir del famoso yo siento o no siento hacer esto o aquello. Porque hay cosas, ¿quién siente pagar arriendo? ¿Quién siente pagar arriendo? ¿Quién siente ir a trabajar? Viviana Pineda, sí, puede prender su micrófono. ¿Qué piensa de lo que se está diciendo? De ese sentir que muchas veces, es que no siento. Vivianita, buenos días. Muy buenos días, mi pastor. Bendiciones para todos. Amén. Ay, mi pastor, ¿qué nos sentimos hacer? Tantas cosas a veces ni siquiera levantarnos sentimos. Entonces, así por ese mismo estilo, igual no, a veces no queremos ir a trabajar, a veces no queremos orar, a veces no queremos cantar, a veces no sentimos hacer muchas cosas, mi pastor. Pero eso dice la Biblia, que la carne no quiere hacer muchas cosas, por eso debemos obligarnos a hacer lo que ella no quiere hacer. Entonces, ahí es donde empezamos a vivir en ese espíritu que nos ayuda a estar en Cristo, a estar en esa vida que Él tiene para nosotros. Porque si dejáramos que nuestra carne viviera así de cualquier manera, entonces no habría valido la pena el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Porque nosotros no podemos vivir de cualquier manera, mi pastor, porque tenemos que vivir así, consecuentes con lo que Cristo tiene para nosotros. Porque entonces nuestra vida no sería de testimonio. Yo hay veces que no siento ni siquiera, no sé, hacer cosas que debo hacer, pero me obligo, mi pastor, me obligo. Y yo creo que eso es lo importante. Sí, Amén, amén. mi pastor. Amén. Gracias, Vivianita. Me obligo. Esa es la palabra. No me obligan, me obligo. Hablar a título personal. A uno no lo obligan. Uno mismo se obliga porque le conviene. Le conviene hacerlo a uno. Entonces, siempre propiciar el momento. Porque mire, de no hacerlo, qué terrible que se haya escrito algo así para que la escritura se cumpliese. Solo se perdió el hijo de perdición. El Señor trató de salvarlo. El Señor Jesús trató de salvar a Judas. ¿Cómo trató de salvarlo? Primero, al haberlo llamado a que fuera uno de sus discípulos.
Segundo, al haberle dado un cargo tan importante como era la tesorería de sus recursos. Tercero, al mandarlo a hacer milagros. Sí, Judas experimentó eso. Él hizo milagros, resucitó muertos. La Biblia lo dice ahí en Mateo capítulo 10. Usted lo lee y dice ahí, ellos recibieron 4 beneficios: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera espíritus. Y estoy convencido que Judas, cuando Jesús los mandaba adelante a las aldeas, hacían eso. Y Judas, esa era una forma de experimentar el amor del Señor. Otra razón más, otro motivo más. Cuando lo sentó ahí al lado de él, en la cena, ahí estaba él. Debió haber estado muy cerca de Jesús para que hubiera recibido el bocado de Jesús. Porque dice que cuando recibió el bocado, ahí fue cuando él le abrió la puerta de su corazón a Satanás. Y en lugar de comer vida, comió fue muerte. Se le convirtió en todo lo contrario, porque su corazón ya estaba mal. Cuando Judas estaba ahí en la cena, él ya había planeado, él ya había ido donde los sumos sacerdotes de la época, donde los gobernantes, y había negociado a Jesús. Él ya había propuesto entregarlo. Por eso, amados del Señor, no le dé la espalda al Señor. Nunca, por favor. Nunca le demos la espalda al Señor. Por difícil que esté la situación. Por difícil. Por difícil. Mejor acudamos a Él y digámosle, Señor, ayúdanos, danos fuerza. No sé si a usted en algún momento se le ha cruzado por su mente o ya lo ha hecho. Ayer estábamos en una congregación llevando la palabra y un joven con el cual pude dialogar me decía, yo hace 15 años conozco del Señor, pero estaba apartado y decidí empezar a congregarme. Mire, nunca es tarde, porque cuando una persona se aparta del Señor es prácticamente igual que darle la espalda a Él. Los que fallan somos los hombres, no Dios. Como personas vamos a fallar, no somos perfectos, pero Dios nunca va a fallar. ¿Por qué no inclina por un momento su rostro si puede hacerlo? Y le dice, Señor, ¿cuántas veces he tenido hasta la intención de dejar todo, de irme, abandonar todo, Señor, dejar de orar, dejar de buscar de tu presencia? Le he cogido hasta cierto fastidio, Señor, a estar en tu casa, a adorarte. Siento que todo me toca hacerlo por imposición. Pero, Señor, quiero empezar a amarte de otra manera. Quiero empezar a amarte como tú lo mereces, Señor. Como tú lo mereces, Dios. Vamos, dígale al Dios de los cielos, Señor, quiero amarte como tú lo mereces. Ayúdame a que mi fe crezca. Ayúdame, Señor, a que yo pueda hacer lo correcto delante de ti. Lo correcto, Señor. Lo correcto. Lo que debo hacer, Señor, por principio. Lo que debo de hacer por amor, Señor. Lo que debo de hacer porque es justo hacerlo. Dígale, Señor, así como tú oraste por amor, por tus discípulos, porque tú los cuidabas en oración, porque estabas a punto de dejar esta tierra, Señor, pero no quería dejarlos solos, abandonados. Y rogaste a Dios el Padre que enviara su Espíritu Santo para que permanecieran acompañados, cuidados, resguardados, protegidos. Y dígale al Dios de los cielos, Señor, yo estaba incluido ahí y te lo agradezco. Y mi casa, Señor, mi familia está ahí en ese propósito también. Amén. En el versículo número 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. O sea, lo que estaba haciendo el Señor Jesús era una oración de seguridad por sus discípulos.
porque ya no iba a estar más con ellos. Y sabía que iba a venir tristeza sobre los discípulos cuando Jesús ya fuera llevado de este mundo al otro. Iba a haber nostalgia. Acordémonos de los dos jóvenes que iban en camino a Emaús. Ellos no eran apóstoles, eran conocedores del Señor. Y ellos cuando iban camino a la aldea, que había más o menos 15 kilómetros entre Jerusalén y el camino a Emaús, dice que ellos iban hablando y ellos iban diciendo, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el profeta, con el hombre que dijo que iba a resucitar al tercer día? Y mire, hoy ya es el tercer día y no pasa nada. Ellos ya se habían resignado. Así estarían los discípulos también, los apóstoles, así estarían, como cuestionándose, diciendo, Señor, ¿qué pasó? Tú prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días y no te vemos, no te sentimos. Y ahí vemos nosotros como el mismo Señor, con su amor, dice para que tengan mi gozo cumplido en ellos, la alegría del Señor, la satisfacción de ser una persona temerosa de Dios. Versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué les dio el Señor a los discípulos? ¿Qué les entregó? No les entregó un cheque, no les entregó casas, fincas, aviones, viajes, un itinerario para que sean en la tierra, no. Mire, suficiente la palabra. Mire, esa palabra que usted está leyendo es suficiente. Porque la palabra sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La palabra de Dios sirve para llevar un hogar, para llevar una familia, para administrar un negocio. La palabra de Dios sirve, ¿sí?, para poder dirigir una nación. O sea, con la palabra de Dios se puede dirigir lo que sea. Porque con la palabra de Dios, Él hizo el mundo. Él hizo esta tierra, su plenitud. Él lo hizo todo con su palabra, con la palabra. Por eso, ¿qué fue lo que le entregó el Señor Jesús a los apóstoles en su momento? Ahí lo dice claro, yo les he dado tu palabra. Y como es una palabra diferente, no a todos les gusta, no a todos la iban a aceptar. La palabra. Porque usted habla un lenguaje diferente, usted habla de fe. En el mundo se habla de correr, hacer esto y aquello. Y las personas de fe son personas que caminan seguros, que andan confiados. Pero en el mundo, por eso a usted lo rechazan. Porque cuando ellos quieren correr para un lado, para el otro, uno dice, no, estemos quietos. Esperemos en Dios. El Salmo 5 habla acerca de eso. Dice, de mañana me presentaré delante de Dios. Y después dice, y esperaré. Me presentaré, oraré y esperaré. El mundo es no. Para yo creer tengo que ver. Y nosotros es al contrario. Para ver, primero tenemos que creer. Entonces, ese lenguaje no gusta. Ese lenguaje martilla el corazón de ellos. Ese lenguaje es ofensivo para ellos. Porque hay gente que dice, no, yo tengo es que correr a hacer esto y hacer aquello y viven en una euforia. ¿Sí ve? Por no leer la palabra se está creando más sexos. Y la palabra de Dios dice que hay hombre y hay mujer. Por no leer la palabra se matan a los niños y le ponen unos nombres, ay Dios, que dan la sensación de que están en lo correcto. Por no leer la palabra. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, por no leer la palabra.
porque no tienen palabra de Dios. Por eso vemos padres abandonando a sus hijos. Por eso vemos hermanos matándose entre ellos. Por eso vemos lo que vemos, porque falta palabra. Por eso el Señor les dice, yo les he dado tu palabra y el mundo comenzó a aborrecerlos. Por eso, amado, no espere que cuando usted hable de Dios, todo el mundo lo abrace y lo elogie y le diga, ah, qué bueno. No, no, no. Ellos lo oyen hasta cierto término y después se ofuscan, se ofenden, porque usted les habla de Dios. Ellos prefieren una imagen y piensan que eso es Dios. Ellos prefieren un dogma a leer la palabra que es viva y que es eficaz. Ellos prefieren creer en su filosofía y piensan que así están bien. ¿Se da cuenta, amado? ¿Qué fue lo que le entregó el Señor a ellos? La palabra. La palabra. ¿Mm? Entonces usted debe aceptar la palabra. Porque es que el enemigo muchas veces no se opone a que usted haga ciertas cosas, como ir a un culto. Él no se opone, él vaya. ¿Sí? Pero a él no le gusta que usted lea la palabra. A él no le gusta que usted escudriñe la palabra. A él no le gusta que usted entienda la palabra. Porque es la palabra la que lo convence a usted. Es la palabra la que lo saca a usted de la ignorancia espiritual. Es la palabra. Dice el Salmo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el mismo de los Salmos, pero el 109 dice, ¿con qué? ¿Cierto? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el Salmo 119, de todos los salmos que tiene, o versículos, perdón, que tiene el Salmo 119, solo 2 versículos, como de 170. Solo 2 versículos no mencionan la palabra, pero el resto siempre habla de estatutos, de decretos, de preceptos, de normas, de leyes, de los dichos de Dios, siempre elogiando la palabra. Si usted tiene la palabra, lo tiene todo, pero la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Cuando usted lee la palabra, usted está leyendo no a un libro, sino a una persona llamada Jesús de Nazaret, llamada el Cristo glorificado. Cuando usted lee la palabra, está leyendo a Jesús, porque Juan, el evangelista Juan, este mismo apóstol, escribió en su primer capítulo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo es la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra es Jesús de Nazaret. Por eso es necesario. Él mismo dice, yo les entregué tu palabra y el mundo comenzó a aborrecerlos. Y en el verso 15 el Señor Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Dios. Es la palabra, mis amados. A leer la palabra, pero a leerla con humildad, a leerla como queriendo aprender, a leerla para obedecerla. Porque el apóstol Pablo dijo, muchos la leen, pero no la entienden. Muchos la leen, pero no la practican. Y por eso dijo, sé hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. No ser recolectores ni coleccionistas de mensajes, sino decir, esta palabra me ayuda, esta palabra me bendice. Y no leerla para aplicársela a otros, sino leerla para nosotros mismos. Leerla para ver qué me enseña a mí la palabra de Dios. ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué he estado haciendo malo? ¿Estoy honrando a mis padres? ¿Estoy honrando a mis autoridades? ¿Estoy siendo fiel con lo que Dios me demanda? Amarnos los unos a los otros. Eso enseña la palabra.
Y el Señor Jesús tenía eso muy claro, decía, yo tengo que darle la palabra. Si ellos logran coger la palabra, entonces les podré solucionar todos los problemas. Pero si no conocen sus derechos, si no conocen la legalidad de Dios, ¿cómo se defendió el Señor Jesús en la tentación? Él le dijo, escrito está, escrito está. Tremendo. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. ¿Ah? Así debemos responder nosotros también ante las tentaciones, ante las pruebas, pero también ante las promesas. Dios dijo que me iba a bendecir y yo lo creo. Yo creo en su bendición, yo creo en sus palabras, yo creo lo que Él me está diciendo. Sí, las promesas que están escritas en la palabra son para ti, son para mí, son para mi casa, son para tu casa, son para ti. Debes apropiarte de esas palabras, pero debes conocerlas, porque si no las conoces, prácticamente estás reclamando algo que no conoces. Debes conocerla. Como una persona que tiene un testamento de una propiedad o una carta de propiedad de un vehículo o de un electrodoméstico. Dice, ahí está el nombre de quien la compró. Así debe ser la palabra. Usted debe escriturar a su nombre esas promesas y decir, yo creo que yo y mi casa seremos salvos. Yo creo que voy a tener una familia. Yo creo que vuelve mi esposo que se me fue, vuelve mi esposa que se me fue, vuelven mis hijos. Yo no los engendré para maldición. Esos son promesas de Dios, pero usted debe creerlas. Y usted debe aferrarse a ellas y reclamarlas constantemente. Señor, tú me dijiste que mis hijos no iban a ser para el mal, mis hijos no son para la delincuencia, mis hijos no son para la drogadicción, mis hijos no son para la prostitución, mis hijos no nacieron para ser pobres. Señor, declaro y reclamo en el nombre de Jesús estas promesas porque tú me las diste. Y cuando usted lee la palabra, mire, no es leer de pasta a pasta, no, 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 es leer con cuidado. ¿Qué es para mí? ¿Qué es para mí? ¿Qué debo recibir en el momento? Si el Señor dice, no os embriaguéis con vino, no se embriaguen, no se emborrachen, eso es para cada uno. Pero hay personas que están buscando en la Biblia como permisos para pecar. Y yo en lo personal no me tomaría ese trabajo. Un permiso para pecar, no. La gente quiere eso. Hoy a nombre del amor dicen que dos hombres se amen. Eso ya es un permiso, porque ellos se aman y que porque eso es amor, Dios es amor. Por favor, qué confundidos están. Qué confundidos están. Que no traen niños a este mundo a sufrir, que mejor que se mueran, que de todos modos se van a salvar. Por favor, qué confusión tan terrible. Le estamos diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos matando en nombre de Dios. Estamos haciendo guerras en nombre de la paz. Esto es increíble. Son incoherencias. Pero eso está pasando porque se desconoce las verdades bíblicas, las promesas de Dios. Hay cosas que nos sirven como promesas y hay cosas que nos sirven como exhortación. Y lo que mejor que podemos hacer es seguir, cogerle la palabra a Dios, cogerle la palabra al Señor. Quisiera que oráramos, amados. Oremos a Dios. Digámosle, Señor, ¿cuántas veces he rechazado tu palabra? ¿Cuántas veces prefiero solo orar y no leer? Yo creo que hay que hacer ambas cosas. Estoy convencido que hay que hacer ambas cosas. Usted no puede encerrarse en un cuarto 4 horas, 5 horas a solo orar y no a leer. Porque cuando uno ora, le habla a Dios. Pero cuando uno lee, Dios le habla a uno. Y esto es de doble vía. Yo le hablo, pero Él también me habla.
hay una comunión, hay una relación y podemos decir que estamos en Él. Si puede, por favor, si puede inclinar su rostro por un momento y decirle a Dios, Señor, voy a empezar a leer tu palabra con detenimiento. Voy a empezar, Señor, a leer tu palabra y a tomar, Señor, a tomar de ella, porque ella es fuente de vida. Tu palabra es viva, es eficaz. Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. Lo que hoy existe, lo invisible y lo invisible, Señor. Sean dominios, sean potestades, sean principados, sean gobernadores. Todo existe por tu palabra. Tú le diste mandamiento a los mares. Tú le pusiste nombre a cada estrella, Señor, que hay en el universo. Tú, Señor, creaste cada especie de animales, de plantas, de océanos. Señor, gracias por toda tu creación, por las grandes montañas, por los valles. Gracias, Señor, aún por los cultivos, Padre, porque la tierra produce, Señor, produce con la semilla los frutos que nos sirven para nuestro cuerpo, para nuestro alimento. Gracias, Señor, por el aire. Gracias, Señor, por los climas de diferentes lugares. Gracias porque tú creaste al ser humano con un poder de adaptación increíble. Se adapta al frío, se adapta al calor, se adapta a diferentes temperaturas, a diferentes ambientes, Señor. Gracias. Gracias, Señor de la gloria, por cuidar a tu creación. Gracias por cuidar nuestras casas, nuestras familias. Dígale al Dios de la gloria, Señor, hoy te doy gracias. Si no te había dado gracias por mi familia, hoy te doy gracias. Gracias, Señor, por cada uno, Dios. Cada miembro de la familia cumple una función muy vital y cada uno llegó en su momento adecuado. Dígale a Dios, Señor, gracias por mis hijos, porque cada uno de ellos llegó para alimentar mi esperanza, para crear en mí más gozo, más paz, más alegría. Dígale, Señor, y voy a empezar a hacer cambios. Voy a empezar a leer tu palabra, porque tu palabra me dice cómo son mis funciones, qué debo hacer, hasta dónde llegan mis límites, hasta dónde puedo alcanzar cosas. Y con tu palabra voy a descubrirme, Señor, porque ahí está escrito de mí. Tú escribiste para mí. Tú lo permitiste, Señor, para mi beneficio. Y aquí lo estoy corroborando, que por tu palabra, Señor, mi vida empieza a ser diferente. Mi vida empieza a cambiar. Y te lo agradezco, Dios. Y voy a enseñar tu palabra con moderación, con respeto y más con el ejemplo, más con los propios hechos que con las palabras. Dígale al Dios de la gloria, Señor, cómo no amarte. Y voy a hacer que en mi familia, en mi casa, se lea más tu palabra. Voy a hacerlo, Señor. Dame una idea, Dios. Dame una estrategia de cómo hacer que los que no leen empiecen a leer. Escuchen tu palabra, porque la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. La fe se acrecenta cuando se lee, pero se lee con un deseo grande de cumplirle a Dios su palabra en su totalidad, no una parte, sino todo lo que ella nos dice. ¿Que es difícil? Sí, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Él nos ayuda en nuestra oración. Él nos ayuda en la interpretación. Él nos ayuda para poderla cumplir a cabalidad. Dígale, Dios, gracias. Gracias, Señor, porque voy a entresacar de mí la mejor versión. Voy a ser diferente para ti, Señor, y voy a ser diferente para mi casa, para mi familia. Muchos se van a beneficiar de mi cambio. Muchos. Dígale a Dios, dígale, Señor, mi casa se va a beneficiar de mi cambio. Mi comunidad se va a beneficiar de mi cambio. La iglesia, Señor, a la cual pertenezco, se va a beneficiar de mi cambio, porque voy a ser una persona mucho más responsable de mis actos. Voy a ser una persona mucho más fiable, mucho más confiable, mucho más sociable también. Dígale a Dios, Señor, yo necesitaba esto. Necesitaba tu palabra y ya la tengo.
ya la tengo, ya la tengo. Y declárese libre de toda pereza, de todo sueño cuando esté leyendo la palabra. Declárese libre de toda ansiedad. Declárese libre y dedique un tiempo cada día. Declárelo, diga, Señor, voy a dedicar media hora, 45 minutos, una hora. Hasta que no cumpla esa hora de leer, no me paro de ahí. No voy a hacer otra cosa. Declárese, aférrese y dígale, Señor, comenzó lo mejor para mí. Lo doy por sentado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Mis amados, qué bendición poder llegar a ustedes con estas palabras que Dios pone en nuestra boca. Y bueno, que les pueda nutrir su espíritu, su corazón, su alma, todo su ser. Y bueno, mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar 6 a.m. para que sigamos con este capítulo 17 que la verdad es mejor leerlo así detenidamente y no pasar por alto estos detalles que son muy buenos para cada uno de nosotros. Bendigo sus vidas, les bendigo. Mañana con la ayuda del Señor nuevamente, ingrese con un invitado, envíele el link a alguna persona, porque si esta palabra fue útil para usted, es útil para otra persona más. Les bendigo, los quiero mucho. Feliz resto de día. Que estén muy bien.